Podcast Tarea 3. Apropia la teoría general de los sistemas y la teoría de las redes sociales. Estudiantes: Carol Natalie Bastidas Córdoba, Darly Jimena Narváez Bolaños, Maida Elida Zabaleta Zavala y Carol Andrea Mora Rosero. Podcast Tarea 3. Apropia la teoría general de los sistemas y la teoría de las redes sociales. Estudiantes: Carol Natalie Bastidas Córdoba, Darly Jimena Narváez Bolaños, Maida Elida Zabaleta Zavala, Carol Andrea Mora Rosero. En un primer momento encontramos reseña de la sociedad colombiana de la época que ilustra la película en cuanto a economía, movimientos sociales, salud, educación y política. En este apartado encontramos que la película La Estrategia del Caracol es una de las películas más importantes para la cultura colombiana. Es una película de 1993, la cual trata sobre situaciones difíciles que pasan las familias de bajos recursos en la ciudad de Bogotá, la brecha entre ricos y pobres, dentro de una sociedad estratificada, donde se presentan diferentes clases sociales, diferentes pensamientos políticos, ideologías, etc. Esta película muestra la situación que se presenta en la capital en los años 90, donde las casas antiguas de esta época pasaron a ser ocupadas por trabajadores rurales o de bajos recursos, que se quedaban en la ciudad para mejorar su calidad de vida y buscar un mejor futuro. Esta película demuestra las difíciles condiciones de la vida de las enormes ciudades, divididas en barrios ricos y barrios pobres, zonas industrializadas y zonas subdesarrolladas, así como los intereses más oscuros de quienes gozan del poder y del dinero, usando artimañas más oscuras para lograr su objetivo. Se logra evidenciar la burocracia, poderes económicos untados de corrupción. Para esta época se presentó una gran crisis económica por la caída de varias entidades bancarias. Desaparecieron instituciones como la Caja Agraria, además de varios organismos cooperativos de ahorro y crédito. Se incrementó la tasa de interés e hizo que muchos de los deudores para ese tiempo perdieran sus inmuebles. Por tal motivo, el gobierno se vio en la obligación de decretar emergencia económica y subsidio a los deudores. En esta época se presentó una gran crisis por el alto índice de pobreza, violencia donde se fortalecieron grandes grupos al margen de la ley, como grupos guerrilleros y paramilitares que ejercían el control armado de zonas alejadas y el abuso de los derechos humanos, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, entre otros. En cuestión de la política, Colombia para esta época se dio una fuerte crisis política como consecuencia de las problemáticas que no se lograron resolver en las décadas anteriores. A pesar de que se cambió la constitución, se crearon nuevas reformas, no se logró superar las dificultades por las que atravesaba para este periodo, como era la corrupción administrativa, el clientelismo, la exclusión social, la ausencia de servicios públicos en varias zonas del país. En un segundo momento, que encontramos elementos de la cultura que se evidencian en la comunidad de la película: valores, creencias, actitudes y comportamientos. El fortalecimiento institucional, la exigencia de tejido y capital social y la movilización de la ciudadanía, aunque existen diversas funciones en general, todas coinciden en que la cultura es lo que le da vida al ser humano. Sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales que generan: A. Un modo de vivir. B. Cohesión social. C. Creación de riqueza y empleo. D. Equilibrio territorial. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo. Con esto podemos ver que en la película se observa una coalición de todos los personajes sin importar sus creencias, valores, sus hábitos, para llegar a un bien común, lo cual hace una comunidad para llegar a un gran propósito en común entre todos y así alcanzar una meta sin importar sus diferentes estilos de vida. Por otra parte, en la década de los 80 y 90, para ese entonces las personas eran muy tradicionales y muy conservadoras. Por lo tanto,
En su gran mayoría eran religiosos y pegados a sus creencias que les inculcaban desde pequeños sus padres. Igualmente se creía mucho en la palabra de las personas de ese entonces. En un tercer momento encontramos identificar las barreras sociales que impedían a la comunidad llevar a cabo una vida digna. En la película La estrategia del caracol existen barreras sociales que impiden que la comunidad lleve una vida digna. En esta época, la crisis social, la estrategia del caracol presenta la necesidad de unir esfuerzos para tomar decisiones comunitarias, basadas en la solidaridad y la dignidad humana. Es además una lección sobre el sentido del bienestar común por encima de los individualismos y la acumulación del capital. El grupo de la Casa Uribe se ve como una instalación grupal porque el evento se desarrolla en un tiempo, un espacio y muchas personas trabajan juntas para, a pesar de sus dificultades y diferencias sociales e ideológicas, porque están amenazadas. Lo que los une es un mismo objetivo. Ahora bien, hagamos un análisis de la matriz escogida. Personaje: Don Jacinto. ¿Cuáles son sus características sociodemográficas? Pues Don Jacinto, un personaje de sexo masculino, aproximadamente de 70 años, estado civil soltero, su nivel socioeconómico de bajos ingresos, nacionalidad española, tiende a ser anarquista. Sus características psicográficas: es un estratega, intelectual, algo rebelde y con un excelente liderazgo, con capacidad de explicar, exponer su estrategia a toda una comunidad y lograr que ésta se convenza al punto de que ellos lo sigan. Además, enfocado a alcanzar el logro propuesto, asigna responsabilidades, orientación y funciones a cada miembro de la Casa Uribe. Sistema familiar. En el desarrollo de la película no se muestra su verdadera familia, por lo del contexto de la historia. La familia de Don Jacinto son los miembros de la comunidad de la Casa Uribe, que está formada por una diversidad cultural, diversos orígenes, de distintas profesiones u ocupaciones, todos humildes. Se puede deducir que la relación entre Don Jacinto y los demás integrantes de la Casa Uribe es buena, armónica, en el punto de que entre ellos se apoyan y, como en toda sociedad, tienen sus dificultades. Exosistema legal. Con el fin de lograr sus objetivos comete algunos delitos, como lo son engañar la justicia, fraude procesal, cambiando las nomenclaturas, dañar, destruir un inmueble ajeno, hurtar los elementos de la Casa Uribe, la dinamita, los explosivos y las armas de forma ilegal, cómplices de un homicidio. Comunidad de la Casa Uribe. Al mirar que por la vía legal justa iban a ser desalojados de la Casa Uribe, dan a reconocer a Ramón, el llamado perro, una estrategia fuera de lo común, esto con el fin de hacer ver su dignidad y la de los demás. Don Jacinto es el eje central del desarrollo y del logro del objetivo de la estrategia del caracol. Es quien lidera, guía, orienta a los demás. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu atención y escucha. Estas son algunas referencias que utilizamos para realizar este podcast. Y recuerda, ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Que esa palabra no existe o qué? Muchas gracias por tu atención.